Hay una frase en el libro del Éxodo que, la verdad, siempre me ha chocado un poco. A ver, imaginemos la escena. Tenemos a José, que salva a Egipto, la mayor superpotencia de la época. Totalmente. La organiza de tal manera que no solo sobrevive a una hambruna brutal, sino que se convierte en el imperio más rico del mundo. O sea, su influencia es total. Absoluta. Y de repente, unas generaciones después, el texto dice, así, sin más, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y yo siempre pienso, pero ¿cómo es posible? Claro. ¿Cómo se olvida a alguien así? Exacto. ¿Cómo? La fuente que vamos a analizar hoy sugiere que esto no es un simple fallo de memoria histórica. Es mucho más profundo. Es la clave de un ciclo que se repite. Justo, es que esa es la pregunta del millón y la interpretación que tenemos delante es fascinante, porque descarta por completo la idea de un simple cambio de dinastía. No va por ahí. No. Lo plantea de una forma mucho más radical. Lo que pasó no fue un olvido, fue la consecuencia de que una generación entera cayó en la ignorancia. Cuando el conocimiento de lo que el texto llama los secretos del cielo se pierde, cuando esa conexión, digamos, espiritual, se corta. Se crea un vacío. Se crea un vacío, y ese vacío, argumenta la fuente, siempre se llena con idolatría y al final con caos. Por eso, el punto no es quién era el faraón como persona, sino qué representaba que llegara al poder. Era un síntoma, no la enfermedad. Vale, a ver, vamos a meternos en eso de la ignorancia. ¿A qué se refiere exactamente? Porque el texto es muy gráfico. Dice que en Egipto se levantaban estatuas a cualquier cosa, que hasta los ratones eran ídolos. Sí. Esto suena a una crítica muy dura a la religión, ¿no? Suena así, pero hay que hilar fino. Ese es el meollo de la cuestión, y es delicado. La fuente argumenta que lo que se critica no es la fe, ni la espiritualidad, Sino lo contrario. sino todo lo contrario. La religiosidad superficial, esa vanidad, ese ego de las ceremonias vacías que habían reemplazado la conexión, pues la conexión real y directa con el Creador que José había de alguna manera fomentado, O sea, la crítica va a las doctrinas que no. que no llevan a un crecimiento interior, al verdadero conocimiento. ¿Y qué sería ese verdadero conocimiento para esta fuente? Pues, según esta perspectiva, es algo muy simple y a la vez muy complejo. El autoconocimiento. Ajá. El proceso de saber quién eres de verdad, con tus luces, tus sombras, y ser capaz de presentarte así, sin máscaras, ante el Eterno. Es la diferencia entre seguir un dogma porque es lo que toca y hacer un trabajo interior honesto, ¿sabes? Para mí, es el núcleo de todo el argumento. A ver, en hebreo, las palabras para rey, que es melech, y para ángel, que es malaj, se escriben con las mismas 3 consonantes. Exactamente las mismas. ¿La diferencia es solo una vocal? Justo. Una vocal que en el texto antiguo ni se escribía. Entonces, el mismo conjunto de letras se puede leer de 2 maneras. ¿Y la fuente sugiere que eso no es casualidad? Desde luego que no. Nos está invitando a leer la historia en 2 niveles a la vez. En el nivel físico, claro, se levantó un nuevo rey, un Melech Hadash, un cambio político. Normal. Pero en el nivel espiritual, lo que nos está diciendo es: se levantó un nuevo ángel, un Malach Hadash. Eso lo cambia todo. Lo cambia todo. Ya no hablamos de un señor en un trono, hablamos de una nueva fuerza, una nueva conciencia, una energía dominante que tomó el control porque la anterior, la de José, se había debilitado. Se había... Esfumado. Vale, ese giro es importante. Si no es un rey humano, sino una energía la que toma el poder, ¿cómo pasa eso? Me cuesta visualizarlo. ¿La fuente da alguna analogía? Sí, y es una metáfora potentísima. La humanidad funciona como un cuerpo, y en este cuerpo, el pueblo de Israel actúa como la cabeza. Un momento, perdona que insista aquí, pero es clave para que nadie malinterprete el argumento. Cuando la fuente habla de Israel como la cabeza, estamos de acuerdo en que no se refiere ni al país ni a una etnia. No, en absoluto. Se refiere a una función espiritual, un arquetipo, ¿correcto? Absolutamente. Y gracias por recalcarlo, porque es fundamental. No es un argumento geopolítico ni nacionalista. Para nada. Israel, en este contexto, es un concepto. Representa la parte de la humanidad cuya función es ser la cabeza. ¿Y cuál es esa función? Pues recibir la instrucción divina, la sabiduría, y asegurarse de nutrir con ella al resto del cuerpo, que son todas las demás naciones. Y el texto insiste, no es un privilegio, no es ser superior, es una responsabilidad abrumadora.
Es como el cerebro en un cuerpo. Si el cerebro no manda las señales correctas, Los brazos y las piernas se mueven sin control. o no se mueven. Claro. Es exactamente esa la analogía. El texto dice que, igual que un brazo no se mueve sin una orden del cerebro, el resto de pueblos dependen del trabajo espiritual de esa cabeza. Por lo tanto, si hay caos en el mundo, si hay tiranía, desorden, la causa primera no está en el cuerpo. Está en la cabeza. Está en la cabeza que no está haciendo su trabajo. Entonces, volviendo a Egipto, el faraón no es el villano de la historia. Es El síntoma, eso. precisamente, se produce una inversión de roles que es la clave de todo. Un súbdito, un siervo, Egipto, que en esta analogía es el mundo material, el cuerpo, de repente se convierte en rey. Toma el control. ¿Y por qué? ¿Cómo puede el cuerpo dominar a la cabeza? La respuesta que da la fuente es de una simpleza brutal, porque la cabeza había probado del pan de Egipto, El pan de Egipto. ¿Qué quiere decir con eso? que se habían asimilado por completo. Se habían enganchado en lo que el texto llama la fisicalidad, o sea, la lógica puramente material, las costumbres, las fiestas del mundo que les rodeaba, y olvidaron su función espiritual. Perdieron la conexión. Perdieron la conexión con el ruaj, con el espíritu. Vamos, que la cabeza se preocupó tanto por las sensaciones del estómago que se olvidó de que su trabajo era pensar. Es una idea muy potente. No es que el faraón se hiciera fuerte por sí mismo, No. sino que la cabeza se debilitó tanto que permitió que una parte del cuerpo que debería obedecer tomara el control. De hecho, la fuente apoya esta idea de la inversión con una cita bíblica muy concreta. Sí, es una pieza clave. Cita el libro de Proverbios, que dice que hay 3 cosas por las que se alborota la tierra, y una de ellas es por el siervo cuando reina. Se alborota la tierra. Suena casi a una ley de la física espiritual. El texto lo presenta así, como una ley universal, un principio cósmico. Cuando un esclavo, un siervo, gobierna, la tierra se estremece. Hay una especie de furia, un desequilibrio fundamental. El faraón, que representa la materialidad que debería haber estado al servicio de los principios de José, se convierte en el gobernante supremo. La materia dominando el espíritu. Exacto. Y el mecanismo para que eso pasara, insiste la fuente, fue la asimilación. El pueblo de Israel fue absorbido, celebrando las fiestas egipcias, adoptando su lógica, hasta que la distinción entre cabeza y cuerpo, pues, se borró. Y este patrón, esta inversión, no se limita a Egipto. Aquí es donde la fuente hace una afirmación histórica, bastante audaz. Sí, expande el concepto un patrón que, según afirma, atraviesa toda la historia. Argumenta que cada gran imperio que ha conquistado físicamente la tierra de Israel ha iniciado, irónicamente, su propia caída justo en ese momento. A ver, esta es la parte que a un escéptico le puede chirriar un poco. Claro. Decir que la caída de los griegos, de los romanos o incluso del Imperio Británico se debe a que conquistaron una tira de tierra en Oriente Medio suena un poco determinista. La fuente ofrece alguna explicación más allá de la correlación, porque parece una simplificación. Es una objeción lógica, totalmente. Y la fuente no lo plantea como una causalidad mágica, en plan, pisas esta tierra y te cae una maldición. Vale. El mecanismo que propone es, de nuevo, espiritual y psicológico, y se basa en esa metáfora. Cuando un poder material, un cuerpo, como el Imperio Romano, intenta dominar por la fuerza a la cabeza espiritual, está cometiendo un acto de soberbia fundamental, de ibris. Está invirtiendo el orden. Está invirtiendo el orden natural. Es un imperio que, en su pico de poder físico, demuestra una ceguera espiritual total. Y ese acto, el intentar someter a la cabeza, es el síntoma de que ese imperio ya ha perdido su norte, su propósito, y ha iniciado su decadencia interna. O sea, la conquista no es la causa de la caída. Es la prueba de que la caída ya ha empezado. Es una relectura de la historia desde una lente, completamente distinta. Entonces, si aceptamos esta premisa para la discusión, ¿qué nos dice todo esto hoy? Porque la fuente parece muy interesada en trazar un paralelo con nuestra sociedad. Totalmente. De hecho, todo el análisis del pasado tiene como único objetivo entender el presente. La conexión que establece es directa. Nosotros, como sociedad global, también hemos probado el pan de Egipto. ¿En qué sentido? Pues en que nos hemos dejado absorber por lo que llama fiestas paganas y por la lógica de un sistema centrado casi exclusivamente en las finanzas, la política, una educación que,
desde esta visión, están desconectadas de un propósito espiritual superior. Es como esas empresas que nacen con una misión increíble para cambiar el mundo, y 20 años después, todas las reuniones son sobre el presupuesto y la cuota de mercado. Es una analogía perfecta, has dado en el clavo. La misión original se olvida. El siervo, que era el dinero, se ha convertido en el rey. Justo eso. Y el texto señala también las excusas que nos damos. Decimos que hacemos las cosas por los niños, por ejemplo, mientras participamos en costumbres cuyo origen y significado hemos olvidado por completo. Culpamos a factores externos, a los políticos, al sistema, o usamos justificaciones nobles. Pero en el fondo, argumenta la fuente, es que hemos olvidado nuestra naturaleza espiritual, ese ruaj. Nos hemos enganchado a la costumbre. A la fisicalidad y a la costumbre, tal y como pasó en Egipto. Vivimos a nuestra manera o a la manera del mundo, no a la manera del espíritu. Así que, igual que ese faraón que no conocía a José subió al poder, hoy la lógica de lo puramente material se ha levantado por encima de la sabiduría espiritual, a pesar de todo el conocimiento que hemos acumulado. Crecer se ha convertido en el rey. Y el propósito de desentrañar esta historia antigua, como dice el texto, no es darnos una lección de historia, es descubrir la realidad de un patrón que nos afecta aquí y ahora, en nuestras vidas. Entonces, si tuviéramos que resumirlo, esa frase tan simple, un nuevo rey que no conoció a José, se despliega para revelar una advertencia muy profunda, una advertencia sobre la memoria espiritual. No se trata de recordar a una persona, sino de mantener viva una conexión, un propósito. Eso es. Y cuando una sociedad o una persona se entrega por completo a lo material, a la costumbre por la costumbre, a la lógica sin alma, corre el riesgo de que un siervo tome el trono. Invirtiendo el orden natural. Exacto. El texto nos deja con un desafío que va mucho más allá de la historia. Nos obliga a mirarnos al espejo y a preguntarnos, ¿somos personas espirituales o simplemente religiosas? ¿Buscamos un conocimiento interior real o nos conformamos con seguir las reglas? Es una buena pregunta. Y quizás la pregunta que queda flotando, la que de verdad importa para cada cual, es esta. Si el desorden que vemos fuera es al final un reflejo de una desconexión interior, ¿cuál es nuestro pan de Egipto personal? Qué costumbre, qué lógica, qué distracción. Sí, ¿qué nos está haciendo olvidar nuestra verdadera función? Y está permitiendo poco a poco que un siervo reine en nuestra propia vida. Bueno, Amado, esta historia no termina acá. Vamos a seguir en esta semana entregando información valiosa. Quiero que usted esté atento, que usted reciba esta información de valor para que su vida sea prosperada, crezca, madure y esté a la altura de todo lo que está aconteciendo, guiándonos por esta instrucción que nos da seguridad para poder crecer y avanzar en victoria. Los vemos en el próximo video.